Vamos a continuar con el tema polígonos y su clasificación. Antes de iniciar, vamos a mirar unos conceptos. ¿Qué es una recta? Una recta es una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección. Una sucesión continua de puntos, o sea, quiere decir que una recta está hecha por puntos. Infinitos puntos, uno tras otro. Esos puntos siguen una misma dirección, es decir, una misma inclinación. Una recta se extiende hacia el infinito. Estas flechas que colocamos aquí en la recta indica que la recta se extiende hacia el infinito, tanto hacia allá como hacia acá. Una recta se la puede denotar con una letra minúscula, por ejemplo con la letra L, la recta L. Una recta la podemos denotar en base a dos puntos que se ubiquen en la recta, por ejemplo el punto A, el punto B. Podemos decir la recta AB. Y el símbolo que usamos es una línea con doble flecha en la parte de arriba. ¿Qué es una semirrecta? Una semirrecta es cada una de las partes en que se divide la recta por cualquiera de sus puntos. Podemos tomar esta recta de acá y aquí hablar de un punto O, de origen. Y a partir de este punto, la recta la podemos dividir en dos partes. O sea, hacia acá y hacia allá. Entonces acá tendríamos solamente una parte, hacia allá. Esto es una semirrecta. O sea, es cada una de las partes, o sea, se divide en dos partes, en que se divide una recta, se va a dividir en dos partes, por uno cualquiera de sus puntos. O sea, tomamos un punto y de allí la cortamos en dos partes. Una hacia allá y otra hacia acá, incluyendo el punto, en ambas partes. O sea, esta sería una semirrecta y esta sería otra semirrecta. Una semirrecta la podemos denotar así. Para nombrar una semirrecta, denotar una semirrecta necesitamos dos puntos. Y podríamos decir la semirrecta OA, que inicia en O y continúa en A y sigue hacia el infinito. Una semirrecta se extiende en una dirección. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados que tienen un punto en común llamado vértice. Entonces aquí tenemos un ángulo. Esta parte de aquí es el ángulo. Esta parte de aquí. El plano se divide gracias a estas líneas en dos partes, digamos la de acá y la parte exterior. Esta parte de aquí es el ángulo, toda esta parte de acá adentro. Dice, es la parte del plano, o sea, esta parte de acá, determinada por dos semirrectas. Estas son dos semirrectas, esta es una semirrecta y esta es una semirrecta, que tiene un punto de origen en común. Llamadas lados, a estas semirrectas se les llama lados del ángulo. Lado del ángulo y este es otro lado del ángulo. Una figura geométrica con dos lados que tienen un punto en común llamado vértice. O sea, estos dos lados tienen un punto en común que es este y este se llama vértice. Lo podemos representar con una letra mayúscula. Eso es un ángulo. ¿Qué son rectas paralelas? Dos rectas son paralelas cuando al proyectarlas nunca se cortan. Es decir, si estas dos rectas las seguimos proyectando así hacia el infinito, hacia allá, nunca se van a cortar. Otra manera de mirar que dos rectas son paralelas y que nunca se van a cortar es que la distancia entre ellas siempre es la misma. Por ejemplo, si medimos la distancia entre estas dos rectas, siempre va a ser la misma la distancia. Eso va a permitir que ellas, al proyectarse, nunca se corten. Las rectas se las puede representar con la letra L, y este número pequeño, subíndice, indica orden. L1, recta 1, L2, recta 2. Para indicar que dos rectas son paralelas, se puede usar este símbolo. L1 paralela a L2. Recta 1 es paralela a la recta 2. ¿Qué son rectas perpendiculares? Dos rectas son perpendiculares cuando se cruzan y se cortan formando cuatro ángulos de 90 grados. Vamos a medir los ángulos que se forman aquí. Vamos a medir este ángulo de aquí. Vamos a medir este ángulo, el que está con rojo. Entonces, el vértice del ángulo lo hacemos coincidir con el centro del transportador, con este punto, y hacemos coincidir un lado con el cero del transportador. Y comenzamos a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O sea que mide 90 grados. Este es un ángulo recto. Los ángulos rectos en matemáticas se representan con un cuadradito. Cuando se escribe un cuadradito en una figura, sabemos que eso está representando un ángulo recto. En las siguientes explicaciones vamos a utilizar ángulos rectos. Entonces vamos a tomar este patrón aquí como un ángulo recto representado por el cuadrado. Entonces este de acá también es un ángulo recto. Es una esquina perfecta. Este es otro ángulo recto. Y este es otro ángulo recto. O sea que dos rectas son perpendiculares si se cortan formando cuatro ángulos rectos. Si forman un ángulo recto, forman cuatro ángulos rectos. Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse
forman un ángulo recto y por ende pues forman 4 ángulos rectos. La recta 3 es perpendicular a la recta 4, lo podemos escribir así. Y este es un ejemplo en donde estas dos rectas no son paralelas, ni tampoco son perpendiculares. Serían rectas oblicuas. ¿Por qué no son rectas perpendiculares? Porque al proyectarlas hacia el infinito, tanto hacia allá como hacia acá, en alguna parte se van a cortar. Al proyectarlas hacia el infinito, hacia acá pues no se cortan, porque se van abriendo. Hacia acá se están estrechando, sus distancias se acortan, hasta que llega un momento en donde se cortan. Aquí la distancia entre estas dos rectas se va disminuyendo o va aumentando. En este caso aquí va disminuyendo la distancia y eso significa que se van a cortar y se cortan. Y cuando se cortan ya no forman un ángulo recto, sino que forman otro ángulo. Forman otro ángulo que en este caso no va a ser de 90 grados. En este caso, mire, hacemos coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador y uno de sus lados con el cero del transportador. Mediría 10, 11, 12, 13 grados. No forman un ángulo recto. ¿Qué es un segmento? Un segmento es un trozo de una recta, comprendido entre dos puntos. Incluye los dos puntos. Por ejemplo, aquí estaría el punto A y estaría el punto B. Para anotar un segmento podemos decir el segmento AB, así. Un segmento es un trozo de una recta, porque este segmento estaría dentro de una recta que se prolonga infinitamente hacia allá y hacia acá, pero el segmento solamente es una parte comprendida entre dos puntos. Esto sería un segmento de recta. Bueno, ahora sí miremos la definición de lo que es un polígono. La palabra polígono pues viene de dos palabras griegas. Poli significa varios y gonos significa ángulos, varios ángulos. Aunque con el tiempo esto se ha interpretado como varios lados, porque si una figura tiene 4 ángulos va a tener 4 lados. Aquí también tiene 4 lados y va a tener 4 ángulos. Entonces un polígono es una figura que tiene varios ángulos o tiene varios lados. ¿Qué es un polígono? Entonces dice, es una figura geométrica plana, o sea, es en el plano, compuesta por una secuencia finita. Finita quiere decir limitada, puede ser 20, 50, 1000, 100.000, pero tiene un límite. Por una secuencia finita, o sea, limitada de segmentos rectos, o sea, tiene de estos segmentos. Como esta figura, aquí tiene 1, 2, 3, 4, es un cuadrilátero, este es un cuadrado. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería un hexágono. Este tendría 1, 2, 3, 4, un cuadrilátero. Este es un trapecio. Es una figura geométrica compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos. O sea, una secuencia finita de segmentos. Aquí hay 4 segmentos, aquí hay 6 segmentos, aquí hay 4 segmentos. Consecutivos quiere decir uno tras otro. Aquí va uno, luego viene otro, así en secuencia. Consecutivos. Que encierran una región del plano, o sea, esto encierra aquí un terreno. Podemos imaginar que esta figura está encerrando aquí un terreno. En este terreno puede ser un corral, y de esta forma, y aquí podemos tener animales. Aquí también está encerrando este terreno, y aquí encierra este terreno. Este no es un polígono, porque es una secuencia de segmentos, pero no encierra un terreno, porque queda aquí abierto. Que encierran una región del plano. Eso es un polígono. Veamos la clasificación de los polígonos. Los polígonos se pueden clasificar en complejos y simples. Los polígonos simples tienen un solo contorno, una sola frontera, mientras que los polígonos complejos tienen pues varios contornos, sería este contorno y este, o este polígono complejo tiene este contorno y este. Se llaman complejos porque tienen varios contornos. Generalmente se trabaja más con los polígonos simples. En los polígonos simples se presenta lo siguiente. Aquí por ejemplo tenemos dos lados consecutivos de un polígono, o sea, uno tras otro. Consecutivos quiere decir seguidos. Dos lados consecutivos siempre se van a cortar en un punto, y ese punto se llama vértice. Y si tenemos dos lados que no son consecutivos, por ejemplo, este lado
y este lado no son consecutivos, o sea, después de este no sigue este, sigue este, pues no se cortan. Mientras que los polígonos complejos ocurre que dos lados no consecutivos se cortan. Por ejemplo, este lado sería consecutivo con este, entonces se cortan aquí, pero también el lado de acá y se cortan aquí. O sea, lados que no son consecutivos terminan cortándose. Trabajamos con los polígonos simples. En los polígonos simples hay dos clases, convexos y cóncavos. Convexos quiere decir salientes, que tienen partes salientes. Todos estos polígonos aquí en los vértices tienen parte que sale, parte saliente. En todos los vértices hay partes salientes, por eso se llaman convexos. Mientras que los cóncavos quiere decir que en alguna parte tiene un entrante. Entonces miren, aquí por ejemplo tenemos un entrante, aquí hay una parte que entra y aquí hay una parte que entra. O sea, esos son cóncavos. Otra manera de mirar si los polígonos son cóncavos o convexos es que al unir dos puntos cualquiera del polígono, por ejemplo puede ser este y este punto, al unir esos puntos, la línea que los une siempre queda dentro del polígono, se queda aquí dentro. Por ejemplo, cogemos otro punto, este punto y este, y unimos esos dos puntos, entonces la línea que los une, esta, queda dentro. Podemos trazarla, ahí, queda dentro del polígono. Por ejemplo, acá, tomamos un punto de aquí y un punto acá, y unimos esos puntos, la línea que los une queda dentro del polígono. Mientras que en los polígonos convexos no siempre va a pasar eso. Por ejemplo, tomamos el punto de aquí y este punto acá, y al unirlos, la línea que los une no queda totalmente dentro del polígono. Hay una parte de la línea que queda por fuera del polígono. Entonces son polígonos convexos. Por ejemplo, aquí, al unir esto, este punto con este punto, por ejemplo, que son del polígono, al unirlos, también quedaría por fuera. Acá también podríamos unir este punto con este punto, y al unirlos, la línea que los une queda fuera. Los puntos que se buscan para unir tienen que estar ubicadas en un lado del polígono, en cualquiera de sus lados. Con los que más se trabaja son con los polígonos convexos. Los polígonos convexos pueden ser regulares o irregulares. Se les llama polígonos regulares a los que tienen lados iguales y ángulos iguales. Entonces, por ejemplo, esta figura es regular porque tiene lados iguales y ángulos iguales. Es un cuadrado. Miremos que los lados son iguales. Por ejemplo, tiene esta medida, este lado, que es igual acá, es igual aquí, y es igual acá. Tiene la misma medida, los cuatro lados. Los ángulos son de 90 grados. Este era un ángulo recto, dijimos, mira, aquí tiene 90 grados, aquí tiene 90 grados, aquí tiene 90 grados, y acá también 90 grados. En los polígonos regulares, pues siempre va a haber ángulos iguales y siempre va a haber lados iguales. Este polígono acá es un pentágono, tiene 5 lados. Penta quiere decir 5. Gonos, ángulos, 5 ángulos, también 5 lados. Este también tiene lados iguales. Este lado mide esta parte de aquí, y todos los demás lados miden lo mismo, la misma medida. Es un polígono regular. Sus ángulos van a medir lo mismo. Aquí, por ejemplo, le tomé la medida de este ángulo. Sería esta. Que coincide con esta. Ahí. Y con este. Ahí coincide. Y con este. 5 ángulos iguales, 5 lados iguales, es un pentágono. Mientras que este, pues tienen lados que no van a medir lo mismo, este es más grande, este es más pequeño, y los ángulos no van a medir lo mismo, este es un ángulo agudo, este es un ángulo obtuso, no van a medir lo mismo. Agudo quiere decir que mide menos de 90 grados, obtuso quiere decir que mide más de 90 grados. De estas figuras de acá, es importante notar esta. Este es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, y esta figura se llama una flecha. Si les gustó el video, pues denle me gusta, y los invito a que compartan la dirección de este blog, que es el lugar donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. También los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo
dos enlaces. El primero es a este blog y el segundo al canal de YouTube. Gracias.